amigos, amigas, ¿cómo les va? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense y presentadora de este programa Correo TV. En esta ocasión nos acompaña Aarón Díaz Mendiburo. Él es antropólogo mexicano y cineasta independiente y nos viene a hablar de su producción más reciente, Migranta con M de mamá. Aarón, muchas gracias por estar aquí. Isabel, es un placer nuevamente hablar para tu programa. Gracias, y déjenme decirles, este documental Migranta con Emma de Mamá se trata de 3 entrevistas a 3 mujeres del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que funciona desde 1974, es decir, desde hace 47 años, entre México y Canadá. La mayoría son hombres, pero también vienen mujeres. Y Aarón, como cineasta independiente, se dedicó a presentar el caso de 3 mujeres que vienen a Canadá regularmente, pero que son madres. ¿Y qué pasa cuando una madre deja el hogar, deja a sus hijos por venir a ganar el sustento? Vamos a presentar un pedacito de este documental. Pues yo los dejaba con mi hermana. Cuando estaban chiquitos los dejaba con una hermana, la mayor. Y pues ella siempre me los cuidó, siempre los vio. Claro, siempre me decía, ¿no?, que no era lo mismo sus cuidados de ella a los míos, porque pues ella tenía sus hijos también y ella decía, no es lo mismo que estés tú y que les des un beso porque tú eres su madre. Este año sí fue más difícil, porque los años anteriores no. Nada más le decía, mañana vengo, bebé. ¿Qué putas? 8 meses. El primer año que yo entré, yo lloré. Yo lloré porque me dijeron, era puro inglés, un poquito entendía, no mucho, pero entendía, ¿no? Para mi buena suerte. Me llevan a un campo, todo árido, seco, con un solazo tremendo. Yo no llevaba guantes, llevaba yo unos guantes de látex solamente. Que la primera vez que metí la mano a la tierra se me rompieron, porque la tierra era muy seca. Y yo lloraba, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Con un sombrero, manga larga, botas de hule. Y yo decía, no es que le tuviera yo miedo al trabajo, no. Simplemente la manera de verme, yo como estaba en ese país, entonces yo me reflejaba como a unos señores que van a mi pueblo a trabajar, que les llamamos clamangas. Así con sus camisas, a veces la ropa ya rasgada, sucia, ¿no? Y que les pagan una miseria. O sea, realmente les pagan el sueldo más bajo que puedan pagarles. Labraste la tierra para sembrar semilla en nuestro futuro. Hiciste el trabajo duro y de barro te empapaste, forjando las alas para volar lejano en un cielo inmenso. Y con el dolor intenso emigraste, tuviste que emigrar. ¿Okay? Estamos con el director Aarón Díaz Mendiburo. Él nos acompaña desde México. Él es egresado de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Universidad de Montreal, en Guelph, y también en Wilfrid Laurier University, aquí en Toronto. Así es de que, Aarón, ¿por qué no nos explicas un poquito acerca de tu documental? ¿Cuál es el perfil de estas 3 mujeres? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues mira, este documental lo realicé, y vale la pena decirlo, gracias a una beca de CONACYT cuando fui a hacer mi postdoctorado a Canadá, al International Migration Research Center. Entonces, en un inicio, la idea de este documental era explicar cuáles son las modificaciones que se den en las prácticas sexuales y afectivas al incorporarse en este tipo de trabajo transnacionales, cuando tienen que dejar su casa, sus parejas, su familia por aproximadamente 8 meses. Regresan a México y van, y regresan y van. Esto por 10, 15, 20 años. Entonces, me interesaba estudiar esto desde esta perspectiva humana del programa, porque muchos he estudiado, pero desde un punto de vista más económico. Entonces, a mí siempre me ha interesado esas otras aristas de la cuestión migratoria, en este caso la cuestión emocional. Ya que empecé a rodar este documental,
me fui dando cuenta que quizá iba a vulnerabilizar más a las mujeres porque iban a hablar de cosas muy íntimas que necesitaba otro foro, otro espacio para deconstruir este tabú que se tiene en torno a la sexualidad. Entonces, al tener conversaciones con otros académicos, amigas, familiares y con ellas mismas, decidí darle otra línea al documental y versar sobre el tema de la maternidad a la distancia. Entonces me interesaba en este sentido cómo se resignifica el ser madre en este tipo de programas. Pues porque están a la distancia, son madres a la distancia, se van por 5, 6 u 8 meses. ¿Qué implica esto para ellas? Pero que también, ¿qué implica esto para los que se quedan, para las que se quedan, para los hijos, para las hijas, para sus familiares, ¿no? Entonces, ya el documental siguió esta línea y bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, son mujeres guerreras, las tres son mujeres guerreras de diferentes lugares de nuestro país. Las tres han estado pues más de 10 años prácticamente trabajando en este programa, pues las tres son madres, dos de ellas son madres solteras y una de ellas es viuda, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas en torno a lo que implica ser madre en este programa, las van a ir platicando, las van a ir comentando con el público. Y de hecho en Ellas tu documental podemos ver cómo ellas justamente están como entre la espada y la pared, ¿no? Con un deseo de quedarse con sus hijos, de compartir los primeros años de sus hijos, de no tenerlos que dejar. Sin embargo, como tú dices, cuando una mamá tiene la función de ser papá también y traer el sustento a la casa o simplemente tiene que trabajar, se ve en la necesidad de venir y conseguir este ingreso hasta acá, hasta Canadá. Es un buen ingreso, pero como tú lo mencionas en tu documental, ellas darían cualquier cosa por no tener que salir y dejar a sus familias. En este sentido, ¿puedes tú puntualizar de qué manera se ven afectados estos niños de estas madres trabajadoras agrícolas en Canadá? pues solo le pediría al público que hiciera un ejercicio imaginando que sus seres queridos, sus madres, padres, quienes están al cuidado de ellos, se fueran por 8 meses y regresaran así durante 10 o 15 años. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos como hijos, como hijas? Pero también la otra visión, como padres o como madres, ¿cómo nos sentiríamos en este proceso? ¿De qué cosas nos perderíamos, no? Se pierde mucho y no se recupera, como lo mencionan en el documental. Tenemos muchas tradiciones, muchas prácticas culturales, pues en cada nación, y nosotros como mexicanos y mexicanas o latinoamericanos, pues sabemos lo importante que es salir de la primaria, la fiesta del 10 de mayo, la fiesta del Día del Padre, ¿no? Los cumpleaños, Y las que uno recuerda tradiciones en los a la pueblos. mamá en los últimos preparativos, la mamá al frente de batalla, la mamá acompañando al hijo o a la hija. Muy importante, ¿no? Justamente todas estas dinámicas, exacto, corriendo para ir a la iglesia, llegar a tiempo, los preparativos, el desayuno, las gelatinas, ¿no? Muchos elementos que los recordamos, como dices, Isabel, es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando eso, la protagonista no está? Cuando está en esas fiestas, pero ella no está, no está el abrazo en ese momento, no están las lágrimas en ese momento, no están los apapachos, no está la posfiesta, ¿no? La tornafiesta que decimos, no Ujú. está eso. Entonces, esto, Isabel, es algo que crece por toda la vida y es algo muy difícil de superar. Desde mi punto de vista, es algo realmente insuperable porque Ah, los ujú. lazos son muy fuertes, pero se rompen, ¿no? Se están en una constante eh, eh, desconexión. Ahora, Aarón Díaz, tú como antropólogo, lo que dices en la presentación de tu documental Migranta con M de mamá, que dicho sea de paso, esta película fue premiada en el Toronto International Women Film Festival 2021 y fue finalista en los Canadian Cinematography Awards. Yo te pregunto, tú en esta presentación dices que el fenómeno de la migración es una opción para personas precarizadas por estructuras de poder patriarcales. Es decir, ya vimos en tu documental el problema, qué es lo que enfrentan estas mujeres. Ahora hacemos una visión más general
¿Y qué es lo que está pasando con este fenómeno de la migración? ¿Por qué tienen que migrar? Pues justamente para entender, para explicar, para analizar la migración no tenemos que partir del hecho solamente cuando ya se van o cuando se quedan, cuando queremos hacer estudios de los que se quedan y las que se quedan. Esto es una cuestión histórica, ¿no? El hecho de la migración siempre va a generar cuestiones emocionales y, y le podemos ir sumando aristas dependiendo cómo migremos. O sea, no es lo mismo si migras bajo un estatus pues económico alto, cuando vas a llegar al espacio, que vas a tener un empleo y vas a tener ya redes, ¿no? Siempre es muy diversas las aristas de la migración. En el caso de estas mujeres, durante sus narrativas podemos observar cómo han sido precarizadas y violentadas desde diferentes perspectivas y desde diferentes instituciones, ¿no? Entonces, podemos hablar y denunciar el caso omiso de las instituciones en nuestro país para el apoyo a madres solteras, ¿no? Muchos hombres, hay muchísimas madres solteras en nuestro país y los hombres durante muchísimos años no han asumido responsabilidades reales, ¿no? No hablamos ya de cuestiones también más profundas, ¿no? ¿Qué implica la paternidad? ¿Qué implica la conexión con los hijos o hijas? Simplemente, por ejemplo, las cuestiones económicas, ¿cómo sabemos nosotros de muchas situaciones, de muchas mujeres, donde ellas tienen que enfrentarse solas para sacar adelante a sus hijos e hijas? Porque el Estado no las está respaldando. En este sentido, hay un respaldo más al varón, ¿no? No se hace justicia y entonces, pues por eso tienen que migrar. Es una de las razones. Hay otras estrategias que las mujeres siguen para sacar adelante, no solamente el hecho de la migración, y eso sería temas de otras películas, como ellas tienen la agencia y se empoderan para poder sacar a su familia adelante. Pero entonces el Estado a nivel jurídico no está en la mayoría de los casos. Hemos sabido también, por ejemplo, de abusos sexuales, todos estos procesos que las mujeres tienen que seguir para poder denunciar. Conocemos el sistema jurídico, conocemos la corrupción que existe, entonces son elementos que van, ¿no?, cuestionando y que van empujando y que van desplazando a las mujeres orillando para que tomen esta decisión de migrar. Entonces son varios elementos. Es bien sabido la cuestión machista en nuestro país, la cuestión de las heteronormas, cómo vulneran a las mujeres, ¿no? Entonces también a veces pertenecientes a estas comunidades, el ser madres solteras, hay una constante violencia, ¿no?, psicológica y también puede llegar a ser física, ¿no? Toda esta cuestión de la crítica social que implica. Entonces es otro elemento, ¿no?, para empujarlas a migrar, para poder de alguna manera evadir temporalmente todas estas situaciones desagradables que se dan en torno a las comunidades. Entonces, son muchos los elementos que se van sumando que hasta el momento en que ellas se sienten, ¿no?, asfixiadas y que toman la decisión de migrar. Tú has enumerado bastantes elementos que rodean este fenómeno migratorio y yo le voy a añadir una rayita más al tigre y tiene que ver con la parte de Canadá. Tú como integrante investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, en la UNAM, ¿qué deben hacer los gobiernos de Canadá y México? Ya hablaste un poquito de México, pero ¿qué pasa con Canadá para minimizar quizá este impacto negativo del que estas mujeres vengan? Alguna de ellas dice en tu documental, bueno, nos gustaría que de pronto a lo mejor nuestro familiar pudiera venir a visitarnos y ver lo que hacemos, pasar un tiempo con ellos. En fin, el programa es visto, el PETAD es visto como un programa modelo, está muy bien, las partes se enriquecen, se benefician, tienen dinero, ingresos, pero como tú dices, tú puntualizas la parte humana. ¿Qué pasa con Canadá? ¿Tú cómo la ves? ¿Qué podría hacer el gobierno canadiense para, por lo menos, ser un poquito más sensible ante esta situación que viven en concreto estas mujeres que dejan a sus hijos? Isabel, qué buena pregunta. Yo lo que propongo, y no solo para los gobiernos, sino para todas las instituciones, bueno, que están involucradas, es un proceso de deconstrucción, ¿no?,
de deconstrucción. Durante la historia se ha construido en torno a una visión colonial, ¿no? Por muchísimos años Canadá fue construyendo este Estado-nación a partir de una visión racial. Y en las zonas rurales y en varios espacios sigue esta idea, ¿no? Durante mi doctorado hice un estudio sobre la noción de representaciones sociales. Yo quería saber justamente esto, cómo los empleadores, ¿no? De las zonas rurales de Saint-Rémy en Quebec construían la representación social de las y los migrantes. O sea, quería saber qué representaba para ellos, cómo los percibían, cómo los construían, porque a partir de esta noción podemos saber cómo las actitudes, las acciones que se siguen hacia ellas y ellos. Entonces lo que descubrí es que, bueno, esta representación social a raíz de los años ha cambiado. Recordemos que este programa inicia en 1966 con países de la Commonwealth y en 1974 México se suma, ¿no?, a este programa. Recordemos también que la agroindustria canadiense se sostiene gracias a las y los hombres que migran realmente a otros países a trabajar a Canadá. O sea, no habría agroindustria en Canadá sin estos hombres y mujeres. Eso tiene que quedar claro. Ahora, ellos lo saben, los empresarios, los gobiernos lo saben, pero entonces en un inicio, cuando empezaron a llegar las y los, sobre todo varones al inicio, ellos, los empresarios y la gente de las comunidades decían, es que van a venir a robar nuestros empleos, ¿no? Pero el problema es que los canadienses no quieren hacer trabajo del campo. Justo, Isabel, y tú lo sabes, la agroindustria es uno de los trabajos más peligrosos, ¿no?, declarados por la Organización Internacional del Trabajo. Los salarios, ¿no?, son sueldo mínimo. $14. Hay que decir que y dependiendo de la provincia, hay que decir también, no se les paga horas extras. Otro elemento que tenemos que observar es la cuestión del mercado. Entonces, yo como empresario que me incorporo a este programa y que contrato hombres y mujeres de otros países, si a las 5 de la mañana yo tengo que sacar 1000 lechugas o una tonelada de jitomates o pimiento morrón o pepinos o brócoli o flores o uvas, etcétera, el programa es súper flexible, de tal manera que a las 5 de la mañana voy a llegar a tocarles a la puerta de la casa o eso es otro tema de vivienda súper precarizadas. Sí, porque además ellos viven ahí, ellos están dispuestos, incluso me lo han dicho en entrevistas que yo he realizado con los granjeros, aquí los tenemos, entonces nos acomoda bastante bien, porque los tienen a su disposición. Esta es la palabra, están a su disposición, están flexibles. Entonces, por eso este programa es un modelo y ejemplar para este tipo de producción, para esta acumulación de capital, ¿no?, para este nuevo espíritu del capitalismo que utiliza temas como las emociones, ¿no?, como el sacrificio. Entonces, están ahí, están disponibles todo el tiempo, 24 horas al día, sin la posibilidad, porque están atados por muchas cuestiones, ¿no? No pueden cambiar de empleador, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienen miedo a exigir sus derechos. Entonces están atados, ¿no? Entonces obedecen, ¿no? Hay una cuestión ahí de obediencia, ¿no?, que está formada por este mismo programa. Entonces imagínate, Isabel, si los canadienses van a querer sacrificar todo esto por $14 la hora. Absolutamente no. Absolutamente que no. Pero bueno, Aarón Díaz, como el tiempo casi nos termina, ¿con qué cerrarías tú hablando de este programa México-Canadá? Es un programa, digamos, que ha funcionado por casi medio siglo. Como decía yo, sí, las partes involucradas se han beneficiado de alguna u otra forma. Sin embargo, después de tu documental, Canadá, ¿qué debería de hacer como gobierno para ser más sensible a esta causa de la situación de las mujeres madres? Pues dar prioridad justamente a la parte humana. O sea, no todo es ganancia, no todo es seguir reproduciendo una acumulación de capital a costa de los seres humanos. No importa el origen, porque no estamos hablando de las nacionalidades, ¿no? Entonces, ser más puntual
realmente las normas, ¿no? Que realmente las reglas y las leyes que sustentan el programa se cumplan. O sea, que haya una inspección de las viviendas, no lo hay. La inspección que se hace es irrisoria porque no tienen el personal suficiente para ir a revisar, por ejemplo, las viviendas. Que haya un seguro de médico que realmente se cumpla, que realmente tengan acceso a los derechos. En el papel, Isabel, ¿no? Están los derechos, pero en la práctica no se ejercen. Hay muchos mecanismos y muchas cuestiones también culturales que hay que modificar. O sea, tenemos que construir, no son trabajadoras y trabajadores, son seres humanos con necesidades humanas. O sea, necesitan tener contacto con la familia, necesitan tener servicios médicos, necesitan que tengan una respeto a sus derechos laborales y humanos. Debemos comentar quizá que algo que está en el tintero es la posibilidad de que estos trabajadores agrícolas, estamos hablando de 50,000 de varios países, alrededor de 27,000 o 25,000 en el caso de México cada año, tengan la posibilidad, si así lo quieren, de proceder a una residencia permanente, lo cual les permitiría tener a su familia acá, si así lo quieren. Entiendo que el primer ministro, con lo que pasó con la pandemia, con el fallecimiento de 3 el año pasado, desafortunadamente, se planteó esta posibilidad y quizá en esta larga lista que tú enumeras estaría también esta posibilidad. Pero bueno, agradecemos muchísimo la presencia de Aarón Díaz Mendiburo, antropólogo mexicano y canadiense, estudioso e investigador también de la realidad canadiense. Aarón, muchísimas gracias por estar aquí en Correo TV.